Buenos días. Siéntese, por favor. Siéntese. ¿Es usted el inspector de policía con número de identificación profesional 088009? Sí, señoría. ¿Ha estado usted procesado alguna vez? No, nunca. ¿Tiene alguna relación, algún vínculo con cualquiera de los acusados? No, más allá del conocimiento público de las personas, ninguno. Ya sabe que faltar a la verdad cuando se declara como testigo en un proceso penal puede generar responsabilidad criminal. Sí, lo sé. ¿Jura usted o promete decir la verdad? Sí, juro decir la verdad. Pues responda, por favor, a las preguntas que le formula el excelentísimo señor fiscal. Con vuestra venia, excelentísimo señor. Inspector, usted en septiembre-octubre del 2017, ¿dónde estaba destinado? Sí, yo concretamente estaba destinado y sigo destinado en la Comisaría General de Información. En Madrid. En Madrid, sí. Se desplazó a Barcelona, se desplazó a Cataluña en el mes de septiembre. Sí, efectivamente, nos desplazamos el día 17 de septiembre y llegamos a Barcelona. Usted, en el operativo que diseñaron el 1 de octubre, en relación con el desalojo y requisa del material en los centros, ¿qué responsabilidad tuvo? Sí, yo concretamente era el responsable del Distrito 4, lo que llamamos Distrito 4, que eso correspondía con el de Las Corts, de Barcelona, ciudad, y también de la población de Sabadell. Era el responsable de los no uniformados, del equipo no uniformado, que nuestra misión era la incautación del material del referéndum, una vez que nos hubieran habilitado los equipos de UIP la entrada, el acceso al colegio, realizar el pertinente registro y levantar las documentales, la carga documental habitual en estos casos. ¿Llevaban ustedes para esta tarea de entrar en los centros, requisar el material y evitar la votación, llevaban apoyo de las unidades de intervención policial? Sí, efectivamente. Se diseñó un dispositivo por parte de la superioridad donde cada uno de los equipos de no uniformados llevábamos a nuestra disposición unidades de intervención pública lógicamente para eso, para poder acceder, que nos dejaran expedito el paso y protegernos en todo momento y poder realizar nuestra tarea con normalidad y sin sufrir ningún daño en nuestra seguridad ni en la de mis funcionarios. ¿Tuvieron ustedes alguna reunión previa en la mañana o en la madrugada del 1 de octubre? Sí, tuvimos una reunión. Bueno, esos días tuvimos muchas reuniones, era habitual, pero bueno, ya donde se concretó el dispositivo fue el sábado tarde-noche, no recuerdo la hora, tuvimos una primera reunión allí y luego otra a las 5 de la mañana tuvimos otra reunión también. ¿Usted intervino en todas las actuaciones que se llevaron a cabo en centros en ese distrito número 4? No, señoría. Yo concretamente coordinaba lógicamente todo. Obviamente era el responsable del distrito, de los no uniformados. Personalmente dirigí la entrada de Sabadell y la entrada del Joan Boscà, eso ya en Barcelona, en el distrito de Las Corts. Y luego un tercer colegio que también intervinimos, que es el Pau Romeva. Inicié yo en la primera, porque en ese colegio luego ya lo explicaré, señoría. Iniciamos la intervención, tuvimos que, por circunstancias que luego ya explicaré, tuvimos que abortar la intervención, replegarnos a punto seguro e iniciar una segunda aproximación. Ya en esta segunda aproximación yo tuve que regresar a Verneda a llevar los efectos del anterior colegio y como no sabíamos hasta cuándo íbamos a poder o si se iba a ir a otro colegio o no, entonces fue por lo que yo ya me fui y entró otro subordinado mío, pero bueno, en coordinación completamente conmigo y bajo mi mando. ¿La actuación en cada uno de esos centros la decidió usted o usted tuvo que consultar con su responsable o con su jefe? No, la línea de la cadena de comunicaciones y de mando y de órdenes estaba muy clara. Nosotros lo que hacíamos era, una vez que teníamos equipos desplegados de información que estaban de manera itinerante por todo el distrito, yo concretamente dispuse a un equipo, el SUL 47, que se dedicaba a esas tareas exclusivamente. Entonces no entraba ni en registros, precisamente para que no le vieran a los ciudadanos y que pudiera hacer esas tareas de control y vigilancia de los colegios. ¿Qué me había preguntado, señora? Que se me ha ido el hilo. Que si la decisión de entrar en cada centro era responsabilidad suya o usted tenía que consultarla y ser autorizado. Correcto, no. Entonces, estos equipos, que eran los que nos iban informando de manera continua de la situación fáctica de los colegios,
me decían cómo estaba, entonces yo comunicaba a CECOR, a mis superiores, les contaba la situación fáctica de cómo estaban, pues todas las incidencias que pudiera ocurrir, número de gente, situación. Entonces el CECOR nos validaba, consultaría con, eso lo desconozco, pero llegaba un momento que nos daban luz verde, lo que llamábamos nosotros luz verde. Una vez que a mí me daba luz verde de entrada, yo consultaba con el que estaba coordinado con el responsable de UIP que me habían asignado, y entonces él era el último, que lógicamente es especialista en orden público. Yo no voy a tomar una decisión de entrar a un colegio cuando no sé hacer esas tareas. Esos 3 centros en los que usted ha citado, la Escuela Nostra Llar, en Sabadell, Sí. El Instituto Juan Bosca y finalmente Correcto. la Escuela Pau Romeva, Sí. ¿se actuó de forma sucesiva por parte de su dispositivo? Sí, efectivamente. Se entró primeramente en Sabadell, luego se entró en el Joan Bosca y luego en el Pau Romeva. Y luego durante todo el día, perdón, disculpe, Sí, señoría, dime. durante todo el día, lógicamente, se seguían haciendo labores de información, de control y seguimiento de todos los colegios asignados. También de estos, a pesar de haberse producido intervención. Sí, luego posteriormente también se realizó, no en la misma medida, pero sí se hizo alguna pasada para ver cómo estaba la situación. Además de esas 3 intervenciones, ¿realizaron ustedes funciones de control o de información o de vigilancia en otros centros de ese Distrito 4? Sí, también. ¿Recuerdan en cuáles? Sí, pues, mire, por ejemplo, se hicieron en todos los que estaban, pues en el Ítaca, en el Durán y Bas, en la residencial Las Corts, en todos se iban haciendo. Vayamos con el primero de los centros, la Escuela Nostra Llar en Sabadell. Correcto. Usted ha dicho que usted es el que entra como jefe de las unidades no uniformadas a requisar las urnas, material electoral, etcétera. Sí. Usted personalmente dirige a su gente. Sí, efectivamente. Cuando llegan ustedes allí a esta escuela, ¿qué es lo que se encuentran en la entrada? Sí, cuando llegamos nosotros estábamos ya en zona antes de que llegaran las UIPs allí. Personalmente yo también llegué antes de que llegaran las UIPs, viendo cómo estaba la disposición de la gente, y en un primer momento allí en el colegio pues había una pareja de mozos en un lado de las calles adyacentes y un coche de policía local cortando la calle en el lado contrario del colegio. La gente estaba muy tranquila cuando llegamos nosotros. ¿Recuerda la hora aproximada? Pues no sé qué serían, a lo mejor cuando llegamos ahí las 8 de la mañana, por ahí. Serían, más o menos. Bien, siga. Yo personalmente, mis equipos habían estado previamente antes. Sí, siga explicando. Sí, usted. bueno, pues yo llegué más o menos, esa es la situación que yo llegué cuando ya me habían informado que la cosa estaba tranquila, que no revertía mayor problema. Y cuando llegué yo, efectivamente, sí es cierto que estaba la gente en actitud tranquila, pero estaban congregados en masa. No era la situación habitual de un proceso electoral, como todos conocemos y hemos vivido, donde la gente se dispone en colas. Antes de la apertura de los centros, la gente se dispone en colas ordenadas para proceder a una votación acorde a derecho. En este caso estaban todos tranquilos, pero con una masa ingente allí de, no sé qué decirle, pues a lo mejor yo cuando llegué allí habría 200, 300 personas. De momento ya le digo que tranquilamente. En el momento que llegan las UIPs es cuando ya la gente se arremolina sobre la puerta de entrada del colegio, pero igualmente simplemente se arremolinan y de momento simplemente empiezan a cantar votarén, pero no pasa a mayores. ¿Comienzan a formar barreras? Sí, ahí comienzan a formar barreras, pero en ese momento todavía no se había ejercido, digamos, una barrera como si llegaron las UPs, se pusieron a hablar con los congregados y allá los congregados le decían, pues les comunicaron que tenían el mandamiento judicial, que tenían que intervenir. Los allí congregados se negaban a obedecer las órdenes, de manera, ya le digo, que de momento tranquila y sin ningún tipo de problema. Había un señor allí, es curioso, me hizo mucha gracia, había un señor allí con las manos en alto diciendo que no podríamos actuar porque había entre la gente allí de la puerta de entrada que tenían puestos a mujeres a personas mayores y a niños, entonces que no podíamos actuar. ¿Y lo sabía? ¿Recuerda usted? Sí, luego niños no vi, pero personas mayores sí que había. Allí incluso alguno estaba con el tiquitaca, no sé cómo se denomina, una especie de artilugio que se utiliza para que las personas mayores puedan andar. Y ahí quedó de momento todo. En ese momento se acerca la pareja de mozos, que aquello sí que fue la verdad que surrealista, fue la primera situación surrealista que vimos ese día con los mozos. Se acerca la pareja de mozos que estaba allí, habla con el responsable de UIP allí y le viene a decir, no sé exactamente, pero bueno, le dice que no pueden hacer nada porque no disponen de unidades de orden público. Acto seguido,
se retiran de la escena, se apartan y ahí les dejan. Los Mossos dirigiéndose a las unidades de intervención. Exactamente, eso fue una pequeña entrevista ahí en el momento que tuvieron, serían 30 segundos escasos, y le dijeron que no podían ayudar a las unidades, que no tenían orden público y que no podían hacer nada. Y se retiran, y entonces ya las unidades fue cuando ya empezaron volvieron otra vez, obviamente, volvieron a reiterar a las personas allí que por favor se apartaran, que tenían que cumplir un mandato judicial. Las personas ya se resistían y entonces ya se inició la actuación en sí. Entonces, las UIPs, le puedo decir yo que la actuación fue modélica, simplemente con sus manos, de uno en uno, fueron sacando a las personas allí congregadas, que realmente se agarraban en cadena unos a otros. Había como una primera barrera de pie, de gente todos agarrada, y poco a poco fueron sacando a las personas y trasladándolas fuera a un perímetro de seguridad que habían establecido las UIPs donde iban apartando allí a la gente. Toda la gente que estaba alrededor estaba en actitud muy pacífica, hasta que estos propios que iban sacando empezaban a simular agresiones, empezaban a gritar histéricamente, y eso hizo reaccionar a la masa de gente que estaba tranquila y pacífica en el perímetro, en el cordón, y fue cuando empezaron ya a cantar por fuera las fuerzas de ocupación, bueno, ese tipo de cánticos, y fuera, 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 fuera. ¿Necesitaron las UIPs en ese momento utilizar las defensas para apartar a la gente? No, no necesitaron, lo hicieron todo, fue un trabajo realmente escrupuloso. Utilizaron con la fuerza de sus propias manos, o yo por lo menos no lo vi. Sacaron... que después de sacar a la gente es cuando empiezan cánticos, ¿insultos hubo? No, en ese momento no. Luego ya contaré, a la salida ya fue cuando se produjo los incidentes. ¿En ese momento hubo empujones? Sí, ahí ya había empujones, resistencia. Una primera línea estaban enlazados de pies. Cuando se apartó esa línea ya había una línea un poquito más férrea que estaban sentados. Había como una primera línea de gente de pies y luego una línea sentada, igualmente todos abrazados y resistiendo. Al final, pues las unidades consiguieron apartar, dejarnos expedito el camino, y ahí se produjo otra situación curiosa en el colegio, que cuando llegamos justo la puerta la tenían cerrada, la tenían candada, y no se podía acceder. Y justo, señorías, esa entrada en ese colegio era totalmente diáfana, tenía como unas cristaleras completamente diáfanas. Adentro había una serie de personas, no recuerdo, 4 o 5 personas, con los brazos en alto, y les dijeron las UIPs, abran, abran. Se negaron rotundamente a abrir, y por las cristaleras se veía perfectamente cómo otras personas que estaban dentro empezaban a tirar de los cables del ordenador, se llevaban las urnas y todo el material del referéndum. Salieron corriendo en dirección al patio. Había una puerta, unos salieron en dirección al patio y otros salieron en dirección a la puerta que estaba a mano izquierda, que daba hasta el final a un gimnasio. Disculpe, vamos a parar un segundito, que tiene que asistir el médico forense a Paco. Por favor, el doctor. ¿El médico? Desalojen la sala. Vamos a continuar con el desarrollo del juicio. Ya saben que Paco, que es una pieza indispensable en la infraestructura de esta vista, pues se ha sentido indispuesto, pero afortunadamente ya está bien y vamos a continuar. Tiene la palabra el Ministerio Fiscal. Con la venia, señor. Estaba usted explicando, inspector, sí, lo que vio sobre la recogida de material, cables, ordenadores y la huida, al parecer, de varias personas por el patio al ver la presencia policial. De acuerdo. Si me permite un inciso, lo primero, alegrarme por la situación del señor Paco, que vaya susto que nos ha dado a todos los presentes. Sí, como estaba relatando, señorías, en ese momento, como era una cristalera totalmente diáfana, vimos, no nos abrían las personas, como he dicho, reiteradamente no querían abrir, las unidades de intervención intentaban abrir esas puertas y les resultaba imposible. Entonces vimos cómo estaban recogiendo los cables, urnas, papeletas y todo, varias personas, y salían unas en dirección a una puerta que había en ese hall hacia el patio del colegio, y otras en dirección a un pasillo, una puerta que al final de ese pasillo derivaba ya varias puertas y derivaban en el gimnasio de aquel colegio. Nosotros rápidamente ante aquello abrieron las unidades de intervención por una de las puertas, una de los ventanales, rompieron un ventanal y ya nos introdujimos por el ventanal, pero lamentablemente ni encontramos a aquellas personas ni encontramos las urnas. Ellos tenían un plan perfectamente organizado
que consistía en primero una defensa a nuestra entrada al colegio para preservar y proteger las urnas y los efectos del referéndum. ¿Ustedes requisaron o incautaron? Sí, allí lo que requisamos, al final todos se marcharon, menos 4 personas que a todas luces parecían las 4 personas de las mesas que estaban constituidas. Incautamos los carteles de mesa electoral, identificamos a aquellas personas que en todo momento negaron que no eran de las mesas, que no querían saber nada, se desentendían de cualquier responsabilidad o situación del referéndum. Incautamos también sobres en blanco, había numerosos sobres en blanco, incautamos lo de los carteles de las mesas electorales y una tarjeta de apoderado de la CUP, que alguno de los que estaban allí pues debía de ser apoderado y en la huida pues tiró la tarjeta, la típica tarjeta de apoderado de unas elecciones normales. ¿A la salida se produjo algún problema? ¿Hubo algún enfrentamiento? Sí, ¿Qué pasó? la salida fue lo más complicado. Una vez ya la salida, claro, nosotros desde dentro pues no sabíamos lo que había estado ocurriendo, pero había ido increciendo el nivel de crispación. Entonces, al salir, sí, ya salimos entre insultos, pues fascistas, fuera las fuerzas de ocupación, es un cántico muy manido de ellos. Pues hijos de puta, en fin, todo tipo de insultos. Desde los balcones tuvimos que salir a la mano izquierda y desde los balcones nos escupían. La gente que estaba arriba en los balcones estaba escupiéndonos. Ya nos salimos con la comitiva y yo eso no lo llegué a ver, pero sí me comentaron los compañeros de la UIP que nos protegieron que el convoy, la parte trasera del convoy, que era la que cerraba, esa ya sí tuvo graves incidentes. No sé si tenían que utilizar la defensa reglamentaria, pero sí me consta que golpearon las furgonetas, les tuvieron que bajar varias veces para proteger la retirada, ellos sí tuvieron, pero yo eso, como digo, es por referencia, no lo vi porque iba en la parte El segundo centro en el que intervienen ustedes es el Juan Bosca. Sí, el segundo fue el Joan Bosca. ¿Cuánto tiempo más tarde, calcula usted? Sí, pues esto terminó la intervención, esta serían, ya no recuerdo, a lo mejor alrededor de las 9:30 o 10 menos cuarto, no recuerdo. Nos trasladamos desde Sabadell a la ciudad de Barcelona, reagruparon los grupos, porque ellos ya eso no sé cómo lo hacían, pero bueno, sí que las unidades pues tenían sus criterios utilizaban más o menos medios en función de lo que previeran, y ya nos pusimos a actuar sobre las 12 de la mañana, en el Joan Bosca. ¿Qué es lo que se encontraron al llegar? Sí, ahí en el Joan Bosca. Distinta. Disculpe. Sí, diga. Sí, ahí en el Joan Bosca ya la cosa cambió. Ya ahí nos dimos cuenta que aquello iba a ser muy diferente a lo que nos habíamos encontrado en Sabadell. Allí ya nada más llegar nuevamente, estábamos nosotros previamente a la llegada de las unidades, nosotros utilizábamos ese modus operandi para informar previamente. Allí ya nos estaban esperando cuando ya llegamos una serie de nosotros, no habían detectado otros que estaban en zona, pero cuando yo llegué personalmente, a mí ya el equipo que llegó conmigo nos detectaron llegar allí. Entrábamos por una parte lateral del colegio y ya tenían personas allí dispuestas, vigilando, y fueron capaces de morder a personal de paisano, porque en ese momento no íbamos ni con petos, ni con capuchas, ni nada todavía, lógicamente. ¿Y las unidades de intervención policial habían llegado ya? No habían llegado todavía. Entonces ya nos empiezan esto fue en una parte lateral, ya nos empiezan a grabar con móviles, inmediatamente, claro, nos tenemos que poner las capuchas para preservar la seguridad y los chalecos, y ya a escaso tiempo vienen las unidades. En el momento ya que vienen las unidades es cuando ya nos metemos a su abrigo para que empiecen la actuación. Aquí fue muy curioso porque es una de las cosas que es ya lo que me da pie a mí para luego montar un equipo de contravigilancias específico. Según girábamos en aquella esquina, los que, señorías, no conocerán, me imagino ustedes, la orografía del colegio, el Joan Bosca es un colegio que está sobre la Ronda de Dalt. Está sobre la Ronda. La Ronda de Dalt es como si fuera la M30 aquí de Madrid, ¿vale? Entonces, el colegio está sobre la Ronda que digamos, viene una calle, hay todo un espacio diáfano hueco donde está la Ronda abajo, como subterránea, y en el otro espacio está partida la calle, o sea que la calle está como partida en dos. Cuando subíamos nosotros por la acera del colegio, allí había una pareja el típico binomio de mozos que nos encontrábamos en actitud totalmente pasiva, sin hacer nada, pero allí, aparte de ese coche logotipado, con 2 uniformes de paisano, veo que hay un coche no logotipado con ellos allí, y otras 2 personas. A mí me hizo sospechar. No me gustó, la verdad, la situación y como nos encontramos que ya nos estaban esperando y vigilándonos y montando un dispositivo a la previa llegada, no como Sabadell, que se montó una vez estando allí nosotros el cerco de defensa. Luego lo contaré. En el siguiente colegio es por lo que me da pie, llamo al equipo al Sol 47, como he dicho antes, que es un equipo que lo tenía itinerante de información y control. Hablo con el jefe del responsable del Sol 47 y le digo que la próxima actuación que tengamos, si era en el Porro Mueva o no, eso no lo sabía todavía, digo,
vamos a montar una contravigilancia específica a ese colegio, una contra a nuestras unidades, para ver si alguien nos está siguiendo, porque no es normal que cuando llegamos a los colegios ya estén preparados. Eso queda ahí. Entonces, ya luego nos acercamos, como bien ha dicho usted, nos ponemos al abrigo de la UIP, montan ellos el colegio tiene una primera entrada a pie de calle, esa se salva fácilmente, la gente que estaba allí, salvo insultos, pues fuerza de ocupación, hijoputas, fascistas y tal, no hicieron nada más, no entorpecieron, se pasó fácilmente esa primera línea que tenían, era una línea muy débil de defensa. Se bajaban unas escaleras, se accedía a un patio común enorme y ya se llegaba hasta unas escaleras que subían a un porche que era la entrada de aquel centro. Y ahí ya es donde se produjeron los enfrentamientos más graves. Allí había un grupúsculo de personas, había varios encapuchados, había 2 o 3 personas con casco de motos, una puesta, otra en el brazo, uno de ellos llevaba 2 en cada brazo, o sea, 2 cascos en cada brazo. Y cuando ya las UIPs tenían que subir encima escalera arriba para ir retirando a la gente uno a uno, ahí fue cuando ya cometieron. Estos le pegaron a un compañero con el casco, tenía uno con un paraguas, le dio, el compañero le quitó el paraguas y lo tiró para atrás, a uno iba a sacarle, le estaba sacando, retirando, asiendo, y el otro que iba le empuja y lo tira por las escaleras, gracias a Dios rodaron, y como él iba pertrechado con el típico chaleco de antitrauma, pues no sufrió ninguna herida de consideración. Si no hubiera tenido eso, pues posiblemente se hubiera partido la nuca. Ahí sí ya fue grave los enfrentamientos. Al final consiguieron las unidades desalojar a todo el personal y dejarnos nuevamente el paso expedito. Cuando llegamos a la puerta, nos encontramos la puerta candada y una barricada entera de los enseres, de los muebles del colegio, puesto en la puerta. Consiguen las unidades, no recuerdo si con cizalla o no sé qué, consiguen abrir y retirarnos el mobiliario, y lo que nos encontramos, lo que iba detrás de ellos, cuando entró, estaban una barricada y luego estaba gente, que es una cosa, la verdad, totalmente surrealista. No he visto nunca gente detrás de una barricada, estaban con las manos en alto y cantando "Somos gent de pau", somos gente de paz. Detrás de una barricada, pues, gente de paz, pero bueno. Eso es lo que cantaban, ¿no? Y es cierto que los que estaban dentro no pusieron ningún tipo de resistencia, simplemente estaban detrás de la barricada cantando "Somos gent de pau". Sí. ¿Identificaron a alguien? No, en ese colegio sí, entramos, ya le digo, la gente que estaba ahí solo estaba con los brazos en alto cantando "Somos gent de pau", y entramos en una de las salas, que es donde estaban constituidas las mesas, y allí tenían a 4 personas bastante mayores, en edades, pero longevas. No recuerdo exactamente, pero creo que había personas del 30, nacidas en los años 30. A todas luces parecían los miembros de la mesa, porque estaban ahí las 4 mesas constituidas, eran 4 personas, pero bueno, ellos eran muy mayores, les filiamos, se pusieron muy nerviosos. Tengan en cuenta que, claro, personas de ese tiempo mayores que decían que no sabían qué hacían allí, que les habían metido allí, que no sabían. En fin, simplemente les tomamos filiación, les dije que si querían, bueno, pues si querían ustedes ¿Les dejaron irse? Sí, estaban muy nerviosos. Ellos estaban muy nerviosos y, al fin y al cabo, nuestro objetivo, como bien sabe, señoría, el objetivo era el referéndum, o sea, de paralizar, e impedir y neutralizar el referéndum. ¿Esas personas de avanzada edad firmaron el acta o ustedes no lo consiguieron? No. Les dije que si querían, claro, para firmar el acta tendrían que haber esperado a que hubiéramos consignado todos los efectos, porque ahí se incautaron 12 ordenadores, creo, papeletas, actas de escrutinio, una serie de cosas. Entonces les dije, si quieren ustedes una copia del acta, y tienen que esperar ustedes a que termine de redactarla. Me dijeron que no querían saber nada, que ellos lo que querían salir, y nada, había una compañera mía que era la que me apoyaba, que llevaba siempre conmigo para el papeleo, y le dije que la acompañara a estos señores mayores a la salida. A la salida del centro Juan Bosca se produjeron incidentes como los que ha relatado usted, sí. De agresión contra funcionarios policiales, hubo insultos, explíquelo usted. La salida siempre era lo más complicado. En el caso de mi distrito yo me encontré con esa situación. Cuando salíamos del centro de votación, pues lógicamente la gente pues estaba crispada, porque no les habíamos entorpecido su labor del referéndum. Entonces, pues bueno, pues todo tipo de insultos otra vez, fuera la fuerza de ocupación, basura, ahí ya los insultos fueron de todo tipo, basura, terroristas, fascistas, animales. Vuestras madres no estarían orgullosas de esto, bueno, no sé, de todo. Fue la verdad que... y ya, bueno, salimos sin problema, no hubo ahí agresión de ningún tipo, gracias a la unidad que nos protegía en todo momento. Y nuevamente, cuando nos montamos en el convoy de la UIP para salir,
es cuando ahí hacen lo mismo, o sea, el mismo modus operandi. A la salida del convoy, la parte trasera, intentan cercarla y aislarla del resto del convoy. Y es donde allí sufren puñetazos a las furgonetas, creo que se tienen que bajar, no sé si allí igual tendrían que utilizar las defensas, no lo sé porque esto hablo de referencia de lo que me comentó el responsable de UIP de los problemas. Lo que sí yo notaba es que iba en la furgoneta que yo iba y avanzábamos y teníamos que pegar frenazos de golpe. Avanzábamos y frenazos de golpe. Y era porque, claro, no podían, el resto del convoy no podía avanzar y dejar solos al resto del... La agresión que ha comentado usted que se produce Sí. en las escaleras de individuos con cascos Sí. a los policías, ¿eso lo vio usted? Sí, eso yo lo vi perfectamente. Vi cómo le pegaban a uno de los compañeros con un paraguas, que el compañero luego cogió el paraguas y le quitó el paraguas una vez que le pegó, y lo tiró para atrás, y a otro, este señor de los cascos que digo yo, le pegó con el casco, lo echaron, se volvió a meter nuevamente a la masa humana, este señor entró y volvió a entrar otra vez a la muralla. ¿Las unidades de intervención policial necesitaron utilizar las defensas ahí? ¿O la fuerza? En ese caso, no sé si a lo mejor la primera línea tendría que utilizarlas. Lo desconozco porque yo, claro, iba parapetado justo en la parte de atrás y yo veía sobre todo los acometimientos de la última. Los primeros, no lo sé, quizá a lo mejor tuvieran que utilizarla, ¿eh? No le puedo decir porque mentiría y no tiene sentido. ¿Los mozos que había en ese centro les colaboraron con ustedes? ¿Les ayudaron en algo o simplemente vieron qué es lo que pasaba? Los mozos de este colegio se quedaron, lo que le digo yo, en la ronda, en la otra parte, que ya es que aquello pues, es un espacio muy grande. Y desde allí vieron toda la intervención y es que ni siquiera se acercaron, como si tuvieron por lo menos el decoro, los de Sabadell, si tuvieron los hombres el decoro de acercarse a las unidades y decirles, pues explicarles la situación, que no podían hacer nada y ayudarles porque no tenían orden público y retirarse. Estos ni siquiera hicieron ese ademán. Vayamos al tercer centro, inspector, el Pau Romeva, la escuela Pau Romeva. Sí, ¿Cuándo se produce la intervención en esa escuela? Sí, en esto, como le he comentado yo, en lo que es ya la intervención físicamente, yo no estuvo un subordinado mío, pero sí la inicié yo. Pues una vez que terminamos esto, como le comento, como había detectado lo de el coche este de paisano al lado del logotipado, no me gustó absolutamente nada. Entonces llamo al equipo, al jefe de mi equipo del SOR 47 y le digo: mónteme usted una contravigilancia específica al colegio y a las furgonetas de UIP cuando vayan a llegar, a su llegada de las furgonetas y nosotros. Entonces, es lo que hace, montan el S. Intentamos hacer la primera aproximación a la 1 de más o menos, a la 1:30. Salimos a la 1 de más o menos del Joan Bosca, vamos al punto de encuentro que lo teníamos en el Hotel Juan Carlos I, era el punto seguro que teníamos establecido de seguridad, que está limítrofe entre el Joan Bosca y el Pau Romeva. Desde allí iniciamos el acercamiento a la 1:30 y cuando ya me da luz verde el CECOR, se lo comento al responsable de UIP, me dice: por mí no hay problema, hacemos el colegio. Digo, lo que usted diga. Vamos para iniciar el acercamiento. Es en ese momento cuando me llama el responsable del SOR 47 y me dice: jefe, pare, haga lo que tenga que hacer. Digo, pero ahora mismo están diciendo que vienen ustedes, o sea, han avisado al colegio que viene la policía y inmediatamente han cerrado el colegio, han hecho el cerco de defensa. Digo, pues espérate, le comento al responsable de UIP, yo le digo, mira, me comentan los compañeros que tenemos in situ allí cómo está la situación. Estaba tranquila y ahora de repente han avisado de que viene la policía, se ha agolpado toda la gente y han montado el cerco de defensa. Entonces el responsable de UIP decide abortar esa situación. Regresamos a... ¿Quién había avisado? ¿A quién se refiere? Sí, avisó personas que había personas que estaban allí. Avisaron personas que estaban allí. Ya le digo que yo no estaba allí. ¿Quién? Usted dice que le llama a alguien que está vigilando. Exactamente. A mí me llama el responsable del equipo de contravigilancias y me dice que uno de los integrantes del equipo de contras que estaba metido entre los congregados allí para informar in situ de lo que estaba pasando, dice que oye perfectamente cómo avisan de que viene la policía, los del colegio. Entonces es cuando montan el cerco de defensa. A mí me avisa mi responsable de equipo de contras y entonces se lo comento a UIP. UIP decide abortar esa de momento y volver a punto seguro. Volvemos a punto seguro a la 1:30. Yo me imagino que sería, no sé, ya te digo que los modus operandi de UIP, no sé cómo, pero me imagino que pediría refuerzos o no sé lo que haría. El caso es que volvimos allí. Y en ese momento, como no sabíamos si íbamos a intervenir de nuevo allí, nos íbamos a ir a otro colegio y yo tenía todavía los efectos del otro colegio, pues fui a base a la Verneda a llevar los efectos y delegué en otro subordinado mío la entrada allí bajo mi coordinación. Entonces, cuando ya se vuelve a iniciar a las 2, nos vuelven a comunicar de esta gente que teníamos ahí controlando el colegio, nos dicen que ya está otra vez todo tranquilo, que han abierto las puertas, que está otra vez la gente votando y que está otra vez todo relativamente tranquilo. Se comunica al CECOR, el CECOR vuelve a dar luz verde, UIP le contamos la situación y dice, pues nosotros perfecto, y ya se inicia el acercamiento otra vez a las 2. Cuando se inicia ese acercamiento,
es cuando ya se producen varios episodios gravísimos en ese caso. Aquel colegio, la entrada era una calle muy amplia, que se podía hacer muy bien, con seguridad y tal. El único problema que tenía es que era de único sentido. Entonces, la entrada natural era por la zona de arriba del colegio. Bueno, pues allí los Mossos habían cortado la calle. Habían puesto 2 coches cruzados en esa calle y habían puesto balizas de señalamiento, de estos conos naranjas, para cortar la calle. La UIP entra en sentido contrario por un lado y parte de la UIP entra por este lado. Los que entran por este lado, con varios de mis subordinados, tienen que requerir a esos Mossos, les piden por favor que aparten los coches para poder entrar. Los Mossos allí, la pareja de Mossos hace caso, retira uno de los coches y retiran los conos de balizamiento y acto seguido se marchan del lugar. O sea, desaparecen, no sé dónde irían. La UIP que entra por el otro lado, parte de la UIP entra en sentido contrario porque era la única manera de pasar las furgonetas, se encuentra allí que ya está montado todo el cerco de seguridad nuevamente. La actuación en sí no le puedo decir, señoría, porque como no estuve no puedo determinar. Fue igualmente por lo que a mí me contaron. Explique lo que usted conozca. Pero lo que sí conozco, porque además estaba yo continuamente en contacto con mi responsable del SU-47, fue el caso gravísimo y que hizo acreditar las sospechas que tenía yo con respecto a los Mossos. En la parte de atrás del colegio había varios indicativos del equipo del SU-47 que detectan a 2 personas aquí de paisano con los discretos, que llamamos nosotros, son medios de comunicación discretos, que se llevan aquí, son pinganillos, que se llevan al oído, a veces viene aquí a la manga del este, otras veces viene aquí, pero bueno, son equipos discretos de diferente tipología, pero que utilizamos habitualmente los medios de información en determinadas vigilancias discretas que hacemos. Uno de ellos se le veía la defensa extensible, llevaba una defensa extensible y se le veía entre la ropa, y unas botas tácticas. Ya muerden este equipo de contras mío, me avisan de la situación y le digo, pues a centrar a esos señores a ver qué hacen. Dicen que durante toda la intervención no paraban de comunicar, estaban a hacer comunicados mientras se producía la intervención de policía, y ya lo más grave que ya pues confirmó plenamente todas las sospechas fue que en el momento que ya se acaba la intervención, las unidades de intervención salen del colegio, estos señores salen a la carrera, se montan en un coche SEAT Ibiza, la placa no la sé, pero bueno, consta en eso, que está a nombre de del Departamento de la Generalitat, o sea, de la Generalidad del Departamento de Presidencia. Ese es el titular de ese vehículo. Y acto seguido se montan y salen en persecución siguiendo a nuestras unidades. ¿Ustedes detectaron, sus equipos, alguna comunicación por radio o a la utilización de algún medio de comunicación del coche, de este coche que usted refiere, para avisar a alguien? No, los comunicados los hacían del coche, no. Los comunicados los hacían a través de los discretos en la calle, porque ellos se bajaron del coche y estaban in situ allí. Durante toda la intervención estaban fuera del coche. Solo se montan en el coche a la carrera cuando nuestras unidades se van y se van detrás de ellos, persiguiéndoles. Muy bien, pues no hay más preguntas, señor. Muchas gracias. ¿La abogacía del Estado tiene alguna pregunta? Sí, con la venia al excelentísimo presidente. Buenos días. Solo una pregunta. En la información que le reportaron de los demás centros de este Distrito 4, ¿se constató la presencia de alguna unidad de orden público de Mossos de Escuadra? Pues mire, eso, la verdad que es otra de las situaciones realmente kafkianas que yo viví ese día, porque resulta que yo tenía el Distrito 4, como he dicho, bueno, no sé si corresponde, pero es el Distrito de las Corts, no sé si es pero bueno, Distrito de las Corts. Y ahí se está ubicado el Nou-Camp, en ese distrito, y ese día se celebró un partido de Las Palmas contra el Barcelona a puerta cerrada. Yo en mi distrito, ni mis subordinados, ni mis equipos itinerantes de información vieron jamás ninguna unidad de orden público en todo el distrito, jamás. No vio ninguna unidad de orden público interviniendo, eso sí. En el partido del Barcelona, ahí estaban las unidades de orden público prestas a desarrollar su labor. Y claro, como le digo, a mí me parece una situación kafkiana cuando se está produciendo un ataque al ordenamiento jurídico y constitucional. Enfrente, las unidades suyas están en un partido a puerta cerrada con Las Palmas. Sí. ¿Hay una pregunta más? Muchas gracias. ¿La Acción Popular tiene alguna pregunta? Con la venia de la excelentísima sala. Buenos días. Mire, usted a preguntas del Ministerio Público ha hablado de una manera detallada de los distintos medios con los que llevaban a cabo lo que usted ha denominado cercos de defensa. Ha hablado de barricadas de mobiliario, ha hablado de barreras urbanas, de coches cruzados, de sistemas de comunicación. Yo le pregunto, ¿esto lo pudo usted constatar en los 3 centros? ¿No era algo espontáneo que se produjera en el momento?
No, como he comentado, en los 3 centros se veía que había una organización clara, o sea, había una organización premeditada, clara y diseñada perfectamente, porque en todos los centros había patrones de conductas comunes, había más o menos 5 patrones. Uno, podríamos decir, era el primer aviso, avisaban de la llegada a las unidades, primer cerco de defensa, intentaban un primer cerco, pues grabaciones, impedir y retrasar la intervención, luego ya la muralla humana era ya un cerco de defensa mucho más para hacer que se dilataran las intervenciones, con el objetivo claro de que cuando entráramos nosotros en el colegio pues no encontráramos los efectos del delito y sobre todo las urnas, porque su obsesión, señorías, era el proteger las urnas. Yo en ningún colegio de los que entré, o entraron mis subordinados, encontramos las urnas. Entonces, me pregunta usted, señor letrado, que sí, efectivamente, es que se ve, eso no lo hace la sociedad civil organizada de una manera espontánea. En ese momento se les ocurre por la mañana decir, bueno, pues vamos a crear, sino que eso ya viene diseñado de antemano. Además que no es esos días en las redes sociales y en el conocimiento público, las diferentes entidades soberanistas y CDRs, etcétera, etcétera, habían llamado de crear unos comités de defensa del referéndum y habían llamado a defender los centros de votación y las urnas. Y es más, si entró usted con todo eso... Hay otra pregunta, por favor. Sí. Quería preguntarle en relación a esto último que está usted explicando. Sí, es que hay un momento que el testigo se desliza más que en la narración de los hechos en valoraciones. Lo siento, señoría. No, pero que son prescindibles. Sí, le quería preguntar si vio entre las personas que estaban allí concentradas realizando esto que usted estaba explicando, vio alguna de las personas que actuara como líder o como organizador de todas estas acciones, ¿no? No, líderes no, porque ya le digo que el objeto sobre todo era paralizar y neutralizar el referéndum, cumplir con el auto y no sobre las personas. Las personas, los delitos que se pudieran estar haciendo allí, etcétera, etcétera, o si había líderes y tal, era algo secundario, nuestro objetivo era eso, por eso no se identificó personas, salvo la de las mesas. Una cuestión más, usted se ha referido también a preguntas del Ministerio Público sobre el lanzamiento de objetos. ¿Qué objetos les lanzaban las personas que estaban allí concentradas? Sí, como yo he dicho, eso no lo viví porque fue en el Porromeva y no estaba allí, pero sí me refirieron el jefe de unidades que estaba a mi mando y los subordinados míos que sufrieron aquello. En aquella retirada, a los convoys en el Porromeva les llovieron botellas de cristal, piedras, de todo tipo de efectos. O sea, sobre todo el final del convoy fue terrible. ¿Botellas de cristal, ha dicho? Sí, ¿Piedras y qué más ha dicho? Botellas de cristal y me parece que piedras también, dijeron, impactaron contra los convoys. Nada más preguntas, gracias. Muchas gracias. Sí, señor Melero. Con la venia, señor presidente. Buenos días, señor. Buenos días, señor letrado. Ha dicho usted a preguntas del Ministerio Fiscal que tuvieron varias reuniones con anterioridad al día 1 de octubre y ha centrado una usted en la tarde-noche del día 30, previa a la reunión de las 5 de la mañana del día 1, es así, ¿no? Correcto. La pregunta es si en la reunión del día 30 de octubre estaban ustedes programando un dispositivo de actuación conjunto con Mossos d'Esquadra. A mí no me consta eso. Si a ustedes se les dio la directriz en esas reuniones y incluso en el briefing de que debían ustedes actuar... Señor letrado, es que ha dicho 30 de octubre, igual no, 30 de septiembre. Le está preguntando por el 30 de septiembre. Sí, ¿Ha entendido sí, he entendido 30 de septiembre. Puede que, pero bueno, lo he entendido. ¿Ha entendido 30 de septiembre? Yo he entendido 30 de septiembre. La respuesta estaba referida al 30 de septiembre. Gracias, señor presidente. ¿Qué le estaba diciendo yo? Sí, en esas reuniones, en esos briefings, le transmitieron la directriz de que, en caso de grandes concentraciones de gente, debían ustedes retirarse a posición segura y comunicar con Mossos d'Esquadra. No, a mí en ningún momento me dijeron, pero sí le quiero aclarar, señor letrado, que me imagino, eso es competencia de orden público puro y duro. O sea, yo me imagino que las unidades sí que tendrían esa... A mí, lógicamente, no, porque yo ni decido retirar, ni... A mí no me lo dijeron. Si usted me pregunta eso, a mí no me dijeron en ningún momento que teníamos que avisar a Mossos. Si en algún momento de la mañana del día 1 de octubre se le comunicó que el dispositivo acordado con Mossos d'Esquadra había quebrado y que actuarían ustedes unilateralmente. No, a mí no me comunicaron. Yo por la mañana, como le hemos comentado, íbamos informando al CECOR de la situación de los colegios y ahí en un momento determinado sobre las 8 de la mañana, 8:15, ya no recuerdo, que es cuando ya nos dicen, a mí personalmente, es cuando ya me dicen que vía libre para entrar a los colegios, al listado que teníamos habilitado. El día 30, la actuación que ustedes planifican es una actuación unilateral de Cuerpo Nacional de Policía.
Sí, en principio a mí nada más que me pone, se planifican con mis unidades, en coordinación con las unidades de UIP. No, ahí ya le digo que no se habla nada de Mossos en esa reunión. Perfecto. Luego le paso otro tema, otra cuestión. Ha dicho usted también un incidente que se produce en Sabadell en el que los Mossos de Escuadra le dicen a sus UIP que no tienen orden público. Sí. Eso lo oí yo, señor letrado. Le dicen que no pueden ayudarles, o sea, dicen, literalmente, le dicen al jefe de UIP, no podemos ayudarles porque no tenemos orden público. Bien, entonces le pregunto, ¿sus unidades de UIP o ustedes como superiores habían requerido orden público de Mossos de Escuadra? ¿O llevaban ustedes el suyo propio? Yo personalmente no. Entonces, Lo que sí sé que el jefe del dispositivo allí le pidió ayuda a esos Mossos y la contestación al pedirle ayuda a esos Mossos en Sabadell fue que no tenían orden público. ¿Ustedes no tenían la directriz de que la solicitud de orden público debía canalizarse a través del centro de coordinación que se había organizado en la delegación del Gobierno en Barcelona con el señor Pérez de los Cobos? Que va, como le repito, señor letrado, yo en ningún momento a mí nos comentaron, yo de los Mossos, en cuanto a pedir ayuda a los Mossos, a mí no me comentaron absolutamente nada. Perfecto. ¿Ustedes recibieron el día 30 o con anterioridad la directriz de no practicar detenciones? No sé, en ningún momento se dijo eso taxativamente. Se podía hacer, de hecho, a lo mejor en un caso de un delito grave, imagínense que hubiera habido allí un homicidio, vamos a suponer. No, pero asociada, una directriz asociada al operativo del referéndum de no practicar detenciones. No, expresamente no, pero indirectamente sí, en el sentido de lo que primaba era la seguridad, la entrada rápida en los colegios y sobre todo nos hicieron muy hincapié en que el objetivo fundamental era parar el referéndum. El objetivo no eran las personas, porque, señor letrado, imagínese, ayer realmente si hubiéramos puesto a detener, podríamos haber detenido a todos porque estaban cometiendo un delito de desobediencia. No, deje, no nos imaginemos nada. Imagínese yo le pregunto y vamos haciendo. Vale, o sea, no. Hubiera sido un despropósito aquello. Y otra cuestión, ¿recibieron ustedes la directriz de que, salvo circunstancias excepcionales, no se debía volver a intervenir en un centro en el que ya se hubiera intervenido? No nos comentaron nada de eso. Lo único que nos dijeron que siempre, en cada intervención, que primara la seguridad sobre la eficacia. Pues muchas gracias por su atención. De nada a usted. Señora Arbeloa. Con su venia, señor presidente. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Tiene usted constancia de si la decisión de celebrar el partido del Barça al que ha hecho referencia Sí. a puerta cerrada se tomó a las 4 de la tarde? No sé a qué hora se tomaría esa decisión. Vale, no hay más preguntas. Gracias. Muchas gracias. Señor Salellas. Sí, con la venia del tribunal. Buenos días, inspector. Buenos días. En todas las actuaciones que ustedes hicieron en el Distrito 4 y Sabadell el día 1 de octubre, que usted nos ha narrado, cuando actuaron con unidades con UIPs de orden público, ¿fue siempre con el grupo Puma 1? Sí, yo era mi interlocutor y mi responsable. Yo, como ya le digo que no dirijo las unidades de intervención, no sé si Puma 1 luego pediría apoyo de otro tipo de Jaguar o de... Yo solamente era Puma 1 con el que yo trataba. ¿Sabe usted si la unidad Puma 1 iba equipada con una cámara que iba registrando los hechos? Lo desconozco. Vale. Lo que sí vi había uno que llevaba cámara fotográfica. Había un compañero de UIP que iba tirando fotos. Vale. Cuando ustedes llegan a Sabadell, a la primera de las intervenciones que usted ha contado, nos hablaba ahora de una situación de cerco de defensa. Yo le quería preguntar, cuando usted habla de cerco de defensa, ¿está hablando de un grupo de ciudadanos concentrados en la puerta de la escuela totalmente desarmados? No. Precisamente en Sabadell, creo que lo he explicado bien, señor letrado, al principio las personas que están allí congregadas están simplemente, como usted bien dice, pacíficamente. Es más, la primera vez que llega la UIP sucede eso y se ponen a hablar con ellos, les impiden el paso, pero sin ningún impedimento más allá de eso. Cuando ya se les sucede el episodio de los Mossos de pedir ayuda, no hacen caso omiso a la ayuda que le pide el inspector de la UIP, y ya cuando vuelven a reiterar de que efectivamente ya se va a entrar y las personas de allí ven efectivamente que se va a producir la actuación, es cuando lo que yo llamo cerco de defensa, es cuando ya se agrupan, se apelotonan, se juntan entre brazos y hacen una muralla humana. Vale, pero continúan siendo ciudadanos desarmados, ¿es así? Sí, allí armas no tenía nadie. En Sabadell no tenía nadie armas. Ha hablado usted también de barricadas. Me ha parecido una pregunta de la acusación popular. En Sabadell, concretamente en esta primera intervención, luego iremos entrando en el resto de hechos que usted ha relatado, pero ¿había algún tipo de barricada? No, en Sabadell, como le he comentado, señor letrado, estaba simplemente la puerta cerrada, candada, y no querían abrir, los que desobedecían la orden de apertura. Vale, ustedes acceden a ese centro escolar
¿Y qué es lo que pasa dentro? Usted ha explicado cómo intervienen los objetos que encuentran allí justo al paso de la puerta, pero ustedes luego empiezan un registro del centro escolar, ¿es así? Sí, efectivamente, cuando vemos que todos estos individuos salen corriendo con los efectos, pues inmediatamente entramos y vamos a intentar buscarles. Hay gente que se va dirección al patio para buscarles a los que se habían ido del patio, otros van en dirección al pasillo hacia el gimnasio y se va intentando buscar. Vale. Entonces, si los que tenían los efectos del delito, por llamarlo así, se van al patio y al gimnasio, ¿ustedes por qué suben a todos y cada uno de los pisos de la escuela y echan abajo las puertas por la fuerza de todas y cada una de las aulas? Es que los que van tanto por el pasillo, o sea, por el pasillo que va al gimnasio como por el patio, hay otras nuevas puertas que tenían acceso a la zona de arriba del colegio. Y entonces era factible que se hubieran escondido por allí tanto las personas como los efectos del delito. Sin embargo, no encontraron ninguna de esas personas ni objetos del delito en ninguna de las aulas por las que ustedes entraron derribando por la puerta. Efectivamente, no encontramos a nadie, el señor letrado, ni las urnas ni las personas. ¿Y no se plantearon entrar en la conserjería y coger las llaves para entrar en las aulas antes de derribar 30 puertas de un centro escolar? Mire, ante la fragancia delictiva que vimos allí, el ponerte a buscar llaves que no sabemos, ese colegio yo no le conozco, yo no sé dónde están las llaves, señor letrado. Si yo me pongo a buscar llave por llave, a ver puerta por puerta, pues estamos allí hasta las 3 de la tarde. Y la premisa era la rapidez en las actuaciones. ¿Cuánto tiempo tardan ustedes en acceder en el centro escolar? ¿En Sabadell? Cuando hemos hablado de ese grupo de ciudadanos que había en la puerta, que ustedes tuvieron que ir sacando, ¿cuánto tiempo tardan en acceder? Aproximadamente unos 15-20 minutos, no más. 15 o 20 minutos. Y durante estos 15 o 20 minutos, ¿recuerda usted si en la acción de sacar esos ciudadanos que había en la puerta hubo ciudadanos que cayeron al suelo y se lesionaron? ¿O que fueron lanzados por los agentes contra el suelo? Pues posiblemente, claro, caían al sacarlos, como se resistían, pues algunos había que sacarlos a rastras porque no se querían levantar y agarraban a los compañeros y los tiraban contra ellos para abajo. Sí, claro. Se hubo que utilizar la fuerza mínima imprescindible, legítima, que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Dígame, en el centro Joan Boscà, que es el segundo de los centros al que ustedes acuden, no hay imágenes aportadas en la causa. Usted sabe por qué, a pesar de ser Puma 1, el mismo dispositivo que había estado en Sabadell, del que sí que disponemos imágenes, en el caso de Joan Boscà no disponemos de imágenes. Pues lo desconozco, señor letrado. Ya le digo que yo los procedimientos de las unidades de intervención es que no las conozco. ¿Recuerda, nos ha hablado de una primera línea de la que ustedes se zafaron rápidamente? Cuando dice que se zafaron rápidamente, ¿cuánto tiempo más o menos tardaron en superar esa primera línea de ciudadanos? Nada, esa no le puedo precisar exacto, pero bueno, que fuera 30 segundos, un minuto. No fue muy ahí, no pusieron, simplemente estaban puestos, les requirieron que pasaran. Bueno, pues una primera línea para entorpecer. Estos ciudadanos... Eso fuera del colegio, eso fue fuera del colegio. ¿Estos ciudadanos cómo se encontraban? ¿Sentados, de pie, entrelazados? No, esos estaban todos de pies. ¿Gritaban consignas? Sí, eso, gritaban, creo recordar, pues fuera las fuerzas de ocupación y fascistas y... Y el segundo momento en el que ustedes vuelven a encontrar ciudadanos concentrados, protestando, ya en la puerta de la escuela, ¿cuánto tiempo tardan en acceder al centro? Pues en esa ya tardamos algo más, yo creo que sobre unos posiblemente 20 minutos, por ahí más o menos. Y sobre todo que fue, ya le digo, allí acometieron a los compañeros de UIP. Eso fue aquello lo que ocurrió en Joan Boscà fue muy diferente a cómo actuaron las personas en Sabadell. ¿En Joan Boscà había también ciudadanos con las manos, digamos, levantadas y gritando «Som gent de pau»? Sí, creo que a respuestas de los letrados de la acusación he dicho que cuando accedemos, detrás de la barricada están la gente en alto gritando «Somos gent de pau» detrás de esa barricada de enseres. Y háblenos de la barricada. ¿La barricada eran mesas y sillas de la escuela colocadas detrás de la puerta? Sí, había cantidad de muebles y sillas, mesas colocadas unas encima de otras, desde arriba hasta prácticamente el techo y prolongándose a lo mejor 2 metros en profundidad. Tuvieron que las unidades brear para apartar esos enseres. Y la gente de dentro, como les digo, simplemente gritaba «Somos gent de pau» con las manos en alto y no pusieron ningún problema. Y finalmente en el centro Pau Romeva, yo le quería preguntar, aunque usted solo estuvo en una parte de esa intervención, si recuerda si entre la gente concentrada se tocaban cacerolas, se hacía ruido con
enseres del hogar, a modo de cacerolada, digamos. No me consta, no me lo refirieron, pero bueno, tendrá oportunidad, me imagino, a lo mejor, si viene algún testigo que estuvo presencial, de que le cuente esos hechos. Pues muchísimas gracias. Y únicamente designar a efectos de las contradicciones que hubiéramos intentado hacer aflorar los vídeos que obran en Puma 1, precisamente dentro del tomo 6 de las diligencias previas 3/17 que obran en las actuaciones. Nada más. Muchas gracias. Señor Vergés. Con su venia, excelentísimo señor, buenos días. Buenos días. Le voy a preguntar por el centro Joan Bosca. Perfecto. Al hilo de lo que le preguntaba el compañero, ¿qué necesitaron hacer para retirar o desmantelar esa barricada compuesta por mesas? Sí, pues tuvieron que ir quitando uno a uno los enseres, ir apartándolos. ¿Con las manos? Sí, con las manos, con las manos. ¿Y cuánto tiempo tardaron en hacerlo? Pues no lo sé, a lo mejor 5 minutos. Primero tuvieron que cortar con cizalla, creo recordar, la puerta. Le hablo de la barricada, ¿eh? Sí, la barricada, pues yo me imagino que a lo mejor yo qué sé, tardarían unos minutos, no sé exactamente. Yo sé que estaban ahí porfiando entre la puerta, yo estaba desde atrás y veía que porfiaban en la puerta, luego porfiaban para quitar los enseres. ¿Pudieron finalmente acceder? Sí, pudimos acceder. ¿E intervenir material? Sí, ahí en ese centro no tuvimos ni menos las urnas, sí que intervenimos diverso material, manuales a nombre de la Generalitat para la ejecución del referéndum, actas de escrutinio, papelet, sobres, ordenadores. ¿Y en el centro Romeva también pudieron entrar y incautar material? Sí, finalmente allí igualmente también se pudo entrar. Las urnas tampoco aparecieron, ahí se incautó también diverso material, entre ellas ahí se incautó un documento interesante que fue un acta de constitución de la mesa donde venía firmada por el presidente, 2 vocales y un interventor. Y en el mismo aparecían 3 apoderados de ANC, un apoderado de Òmnium y un apoderado del Partit Democrático Europeo por Cataluña. En los 3 centros, en consecuencia, pudieron entrar. Sí, pudimos entrar en los 3 centros finalmente. Gracias. No hay más preguntas. De nada, a usted. Pues hemos terminado. Puede usted marcharse, pero espere un segundito que ahora le devuelven la tarjeta de identificación para que así no entre en el ángulo de la cámara. Muy amable, señoría.